22 de enero de 1946 nació un personaje icónico, clave en la historia de la música, un provocador situacionista, como se definía, un verdadero subversivo del arte que influyó muchísimo, primero con los New York Dolls, luego con los Sex Pistols, con su tienda Sex, que dio vida junto a Vivienne Westwood, su pareja también icónica ella, dieron vida y explosión al punk británico. Estoy hablando de Malcolm McLaren. Acá muestro este libro que para mí es clave para conocer más en profundidad justamente a este señor, Malcolm McLaren, atrás Vivienne Westwood. Personaje importantísimo, acá también lo muestro. Catalogado por algunos el quinto Sex Pistols, pero que justamente fue el que tramó todo y lo enhebró, esa maravilla. Bueno, no sé, no me salen las palabras para describirlo, porque para mí Sex Pistols es la banda más transgresora, disruptiva, salvaje, la mejor banda de rock and roll, siendo punk, que existió. La que realmente daba miedo, porque hasta ese momento el rock, siempre lo digo, era la cadera o la pelvis de Elvis, sus majestades satánicas con los Rolling, cosas que no eran realmente transgresoras o salvajes. Con Sex Pistols sí. Y este señor Malcolm McLaren fue clave en la esencia y el universo Sex Pistols, el que ideó todo y que llevó adelante a estos cuatro gurrumines, como quien diría, que también, obvio, destrozaron la escena del rock y nos hicieron amarlos desmedidamente, como mi caso. John Lydon, bueno, en realidad primero Steve Jones fue el más persistente y el que más insistió justamente a Malcolm para llevar adelante la banda, y Paul Cook, que era su aliado. John Lydon, Glenn Matlock, Sex Pistols, luego obviamente Sid Vicious, acá sigo mostrando, pero una persona clave, como decía, fundamental, nacido en Stoke Newington, en el norte de Londres, un día como hoy de 1946, estaría cumpliendo 80 años, falleció el 8 de abril, el día del cumpleaños de mi hermano Leo, el 8 de abril de 2010, a los 64 años, joven, pero bueno, controversias, polémica, todo eso justamente enredaba o sacudía al universo cuando se hablaba de Malcolm McLaren. Bueno, hablo de este libro, lo estoy mostrando a cada rato, God Save the King, de Gustavo Bove, el periodista Gustavo Bove, que tuvo justamente el placer, y vaya si lo aprovechó, de hacerle una entrevista de más de 2 horas a Malcolm McLaren cuando formaba parte del staff de La Mano, de la revista. El 29 de mayo de 2008 hizo esta entrevista en el lobby del Hotel Sofitel, si no lo nombré mal, de Retiro, en donde estaba alojándose Malcolm McLaren, que estaba invitado al Arte Va 08, y una entrevista jugosísima, muy rica, y en donde se nota además que Bove le cayó muy bien a Malcolm McLaren, porque habló absolutamente de todo. Prólogo de Andrea Prodan, el legado de Malcolm McLaren en una entrevista de Gustavo Bove. Hiper recomendable este libro para conocer más a este personaje icónico, crucial en la historia del arte. Alguien lo comparó con Andy Warhol, y yo creo que está a la altura de Andy Warhol, porque lo que hizo fue realmente revolucionario. Como decía, estudiante de arte, estuvo en el Mayo francés y empezó, bueno, con las famosas tiendas que tenía junto a Vivienne Westwood, que pasaron por algunos nombres, Let It Rock, por ejemplo, hasta llegar a Sex.
Ahí, a mediados de la década del 70, es en donde empieza a concentrarse la ebullición que luego va a explotar en el punk. Ahí comienzan justamente a concentrarse los adolescentes jóvenes punks que luego tomarían por asalto el mundo musical. John Lydon, que era un asiduo ratero, como diría el Chavo, de la tienda. En la tienda trabajaba, por ejemplo, Chrissie Hynde, que luego formaría Pretenders, y también Siouxsie. Recomiendo la serie Pistol de Danny Boyle, basado en I Was a Lonely Boy, justamente la biografía o autobiografía de Steve Jones, que a pesar de que John Lydon la criticó y la defenestró, es muy interesante, está en Star Plus, Disney, y ahí van a ver cuántos personajes van apareciendo, entre ellos Chrissie Hynde y Siouxsie. Y esta tienda que empezó a aglutinar a estos jóvenes que estaban totalmente desahuciados y enojados con la situación social británica de ese momento, la música que no los representaba, porque el rock era el rock progresivo, lo que reinaba, aburrido, denso, con solos virtuosos soporíferos, y ahí es la mecha en donde va a empezar a encenderse justamente y a explotar y a estallar el punk rock. Pero antes, en 1970, a principios de los 70, específicamente en el 74, McLaren se va a Estados Unidos a trabajar junto a los New York Dolls, que esa fue la primera experiencia, la primera prueba piloto que tuvo Malcolm McLaren, que bueno, agarra la banda de David Johansen, no es que le cambia todo, pero hace algunas cosas estratégicas muy importantes, muy provocadoras, por ejemplo, salir con remeras rojas o con el martillo y la hoz en plena Guerra Fría norteamericana. No salió bien el experimento, pero le sirvió. Le sirvió con el tiempo, después todo el tiempo pone todo en su lugar, y los New York Dolls son también una banda fundamental en la historia del rock que influyó a miles de agrupaciones, ni hablar el punk, y se trajo esa experiencia nuevamente a Gran Bretaña, y ahí empieza a gestar lo que sería justamente el virus de Sex Pistols, y la idea que tenía, porque él quería que el rock fuera algo caótico, revolucionario, que molestara, que justamente generara bronca, fastidio, enojo, que no fuera algo envasado y que bueno, que llega al público y no genera nada. Lo que quería era eso, revolución, provocación, polémica, controversia, y vaya si lo logró con Sex Pistols, que de hecho en este libro, en esta entrevista de Gustavo Bove, comenta también que el cantante original iba a ser Sid Vicious, porque había hablado con John Simon Ritchie, era el nombre real, habló con Vivian Westwood, y Vivian le dijo, va a venir un John que es el cantante para la banda, que se llamaba Cutie Jones, no me acuerdo, de Pistol, tenía un nombre medio ridículo, hasta que él toma el nombre de la tienda que le robaron de todos los punks, él lo decía, y le pone Sex Pistols, que es un nombre muy provocador. Tal vez ahora uno dice, no es. Década del 70, mediados de los 70, Inglaterra generó una polémica tremenda. Y el cantante original, acá contaba, iba a ser Sid Vicious. Entonces, cuando quedó con eso que le dijo Vivian, de que iba a venir un John con el que habló, que iba a cantar, y él le pregunta a un pibe que venía, que generalmente robaba cosas, que era John Lydon, le dijo si era John, si cantaba, le dijo que sí, y pensó que era él, entonces lo llevó. Y bueno, se generó como una polémica y quedó afortunadamente John Lydon. Gracias a esa confusión o a ese error o ese equívoco de Malcolm McLaren, quedó John Lydon como cantante, que luego sería Johnny Rotten, Juancito Podrido, como lo bautizaron los españoles, el cantante. Pero bueno, acá cuenta todo de sus comienzos en el mundo del arte, la experiencia de New York Dolls, la experiencia con mayúsculas de Sex Pistols, que eso fue clave, y este personaje, a pesar de que John Lydon en su momento se pelearon, hubo problemas legales, pleitos y demás, lo trató como la persona más mala del mundo y demás. Después, bueno, hubo
No hubo reconciliación porque se llevaban mal, pero esa era la idea justamente. La idea que tenía Malcolm McLaren era que Sex Pistols fuera la banda más odiada del mundo y que se odiaran entre ellos, y vaya si logró los dos ítems. Bueno, algunas frases que lo definen. John Lydon, por ejemplo. Para mí, Malk siempre fue un tipo divertido y espero que lo recuerden así. Pero por encima de todo, él era un artista, con mayúsculas, lo dice. Annabelle Llwyn. Annabelle Llwyn fue la cantante de Bow Wow Wow, parece un ladrido, que fue esa agrupación que tuvo como éxito la versión de I Want Candy, pam, 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 que hizo una versión Gaspar de Los Simpson, el señor de barba que está en el asilo junto al abuelo Simpson. Bueno, fue uno de los... Ya voy a hablar un poco de este experimento que hizo, que fue exitoso, Malcolm McLaren. Bueno, Annabelle Llwyn dijo: Malcolm reconoció algo dentro de mí que ni yo sabía que era capaz de tener. De hecho, no creo que hubiera sido la cantante que soy sin él. Estoy tan agradecida de haber conocido a alguien como él. Malcolm vio el potencial en un montón de artistas. El tipo era un genio. Boy George. ¿Por qué Boy George? Porque Boy George se contactó con él. De hecho, hay una película para televisión que se llama algo así como El chico llamado Boy, algo así, que es una película de televisión muy buena que habla de la historia de Boy George y cuenta justamente el acercamiento que tuvo con Malcolm McLaren, que de hecho quería que le produzca el primer trabajo de Culture Club cuando recién estaba arrancando. Bueno, Boy George dice: el punk nunca morirá. Malcolm fue un pícaro, tuvimos nuestros problemas, pero fue una parte muy grande de mi vida. Mick Jones de The Clash. Malcolm fue una gran influencia, con mayúsculas, gran influencia para The Clash y para todo lo que he realizado después. Bueno, fíjense, voces disímiles y cómo se resalta la figura de Malcolm McLaren, que también puso o se convirtió en uno de esos managers o representantes de bandas importantes. Uno piensa en el Coronel Parker con Elvis, en Brian Epstein con los Beatles, Bernie Rhodes con los Clash. Y bueno, yo creo que Malcolm McLaren fue el más importante para mí. Bueno, se pelearon los Pistols, se separaron. Cuenta también acá cómo fue su último show en San Francisco, que terminó muy mal, le tiraron latas de cerveza. Armó una gira para que toquen los Pistols en bares para vaqueros norteamericanos, totalmente algo loco y contraproducente a prima facie, pero que generó ese efecto también. Bueno, les consiguió esos contratos que, por ejemplo, EMI lo cortó, pero tuvo que pagarle todo el contrato. Después los Pistols le dedicaron EMI. El tema God Save the Queen, John Lydon quería llamarlo No Future. Y ahí aparece el pícaro de Malcolm McLaren y dice: no tiene gancho, ponele God Save the Queen y jugá con el jubileo de la reina, no me acuerdo, Isabel, no sé cuál de estas reinas había ahí en Inglaterra, no me importa tampoco, pero bueno, era el jubileo de una de estas, de esta reina, y dice: vamos a jugar con eso, vamos también. Y bueno, aparecieron bueno, los típicos pins o la iconografía, por así decirlo, de la reina con el alfiler de gancho, que muchos turistas lo confundían y se llevaban como recuerdo de la reina justamente esa imagen que pregonaban los Pistols. Luego de la disolución de la banda, trabajó con Adam and the Ants, la banda de Ants, la banda de quien luego sería Adam Ant, para mí un grandísimo músico, pero a Malcolm no le gustaba. Dice que no tenía mucho talento Adam Ant, estaba equivocado. ¿Y qué hizo? Empezó a meter pica en la banda. Le dijo: váyanse ustedes, déjenlo solo a este tipo, qué sé yo. Bueno, Adam Ant después termina reconociendo que le sirvió mucho como enseñanza eso. Y lo que era la banda, los Ants, las hormigas, lo lleva Malcolm McLaren para formar Bow Wow Wow, esta banda a principios de los 80, que tenía una cantante que él conoció, tenía 13 años, Annabelle Llwyn, la que nombré hace un poquito, que él la conoció Malcolm en una tintorería y no sé cómo le descubrió dotes cantoriles, por así decirlo, y le habló de su proyecto, habló con los padres, era de ascendencia tailandesa o birmana, no recuerdo bien.
Y bueno, generó polémica porque en el disco aparecía cuasi desnuda Anabela y era una adolescente y también, bueno, controversia y bueno, Malcolm estaba chocho ahí con toda esta situación. Y después se largó a su proyecto solista, que de hecho tuvo éxito con ese primer disco que fue Duck Rock, o Duck Rock, el rock del pato sería la traducción, del año 83, que tuvo Double Dutch como tema así más reconocido. Sacó otros discos como Waltz of Waltz Darling y Buffalo Girls Back to School. También participó, tal vez muchos no lo saben, en la banda sonora de Kill Bill 2 con un tema que ahora no me acuerdo, ahora lo voy a decir, pero participó en la banda sonora de Kill Bill, hizo un disco llamado París, en uno de los temas participó nada más y nada menos que el ícono francés Catherine Deneuve. Tuvo una vida muy ligada a la música y siempre saliéndose de los cánones convencionales, saliéndose de lo convencional. About Her se llamaba el tema que compuso para la banda sonora de Kill Bill 2, About Her, sobre ella sería. Y también, como los Dead Kennedys, quiso postularse alcalde de Londres. Los Dead Kennedys en Nueva York en San Francisco, y una de las propuestas, en realidad no los Dead Kennedys, Yellow Biafra, una de sus propuestas era que los policías salieran a hacer su patrullaje vestidos de payasos, banco a muerte, a Yellow. Y en el caso de Malcolm, quiso presentarse para ser alcalde de Londres, supuestamente con el apoyo de algunas compañías discográficas, lamentablemente no se pudo cristalizar, y una de sus principales propuestas era permitir la venta de alcohol en las bibliotecas públicas. También muy controvertida, está muy bueno, pero lamentablemente nunca llegó a presentarse. Hoy estaría cumpliendo 80 años. ¿Qué hubiera sido de la vida de Sex Pistols sin esta presencia tan importante? La de Malcolm McLaren, acá con Vivienne Westwood, acá con la tienda Danger, creo que era Dance Cowboy. Bueno, fíjense qué provocadoras las imágenes que tenía el negocio. De Nude Cowboys era una de las imágenes que usaban para Sex, para la tienda que tenía con Vivienne Westwood. Pero bueno, hoy estaría cumpliendo 80 años Malcolm McLaren, un personaje clave en la historia del rock. Ni hablar de Sex Pistols, a pesar de que fue vituperado, fue atacado por los Pistols. Después hubo, no sé si reconciliación, pero no se puede dejar de reconocer el papel clave que tuvo en la historia de los Sex Pistols. Tal vez los Sex Pistols sin este gurú, no sé cómo llamarlo, este provocador por naturaleza, no sé si hubieran llegado a donde llegaron los Pistols. Malcolm McLaren, 80 años, ¿cómo lo recordás? ¿Lo recordás por los Pistols? Tal vez por la etapa de los New York Dolls, tal vez por Bow Wow Wow, vuelve a aparecer un perro, o por Duck Rock, que fue el disco en donde se lo considera también como uno de los precursores en el uso del scratch y del hip hop blanco, hecho por blanco, no Vanilla Ice, todo eso. Esto era hip hop en serio, que también estaba muy vinculado por ahí con Big Audio Dynamite, el proyecto de Mick Jones post The Clash. Pero bueno, ¿cómo lo recordás a Malcolm McLaren? ¿Te parece que fue importante en los Pistols? Yo creo que sí. Tenés que responder que sí. Está bien que es muy tajante lo mío, pero bueno. Opiniones, comentarios. Te suscribís, ya que estamos llegando a los 1000 de a poquito, los 1000 suscriptores. Y un me gusta. No podía dejar pasar esta fecha. Nació 10 años antes que John Lydon, una cuestión generacional. John Lydon ahora, el 30 de enero, va a estar cumpliendo 70. Obviamente va a haber un especial de John Lydon porque también lo amo. Y bueno,
Hoy estaría cumpliendo 80 años este personaje crucial en la historia del punk y del rock, Malcolm McLaren. ¿Lo sabías? ¡Viva Malcolm!